El objetivo de esta materia es que a través del contenido puedan ustedes comprender cómo se pueden aplicar el campo del consultor familiar, del educador familiar, en lo que es las prácticas de educación familiar. ¿Qué estrategias hay? ¿Cómo se pueden aplicar en el ámbito profesional en el que ustedes se desarrollen? Proponiendo intervenciones de acuerdo a las necesidades de las familias con las que ustedes se vayan topando. Esta materia está integrada por 5 lecciones. La primera abarca todo lo que es el aspecto de la educación familiar, toda la parte de la historia de la familia. Ustedes ya llevaron una materia previamente con todos los aspectos o las bases de la familia. En esta materia ya nos enfocaríamos exclusivamente a lo que es su intervención. Aquí ya estaríamos hablando en la lección 2 de lo que es el proceso de intervención socioeducativa. Luego en la lección 3, ¿qué enfoques teóricos existen o desde cuáles podemos abordar nuestro proceso de intervención? En la lección 4, los modelos de intervención que existen para acercarnos a las familias. Y al final, lo que es ya la consultoría familiar propiamente dicha, qué fases tiene, cómo vamos a ir llevando este proceso en el apoyo a las familias. Bueno, empezamos con la lección 1. Aquí estaríamos hablando de lo que es los aspectos que nos han llevado a analizar la situación familiar y que son la causa por la que las familias buscan intervención o apoyo. Tenemos un proceso de transformación que se ha dado a nivel de sociedad, a nivel mundial también, y estos factores que menciono aquí, como la inserción de la mujer en el ámbito laboral, la estancia de mayor tiempo de los hijos en casa de los padres, mayor cantidad de padres y madres solteros, niveles de divorcio, y que la maternidad y el matrimonio ya no son la prioridad. Todos estos factores a nivel de historia familiar pues son un proceso de transformación que lleva a una demanda de apoyo, más sumado a lo que es el ciclo vital, que es un proceso normal de desarrollo en toda familia, pero que tiene sus periodos críticos, y entonces también es otro factor que influye en que las familias busquen apoyo. Y el aspecto social, económico, político, por ejemplo, instituciones religiosas y culturales que van perdiendo fuerza, y esto hace que las familias entren en crisis, más pues todo lo que serían, como en este momento, ¿no?, la situación por la epidemia, que son aspectos externos a la familia y que intervienen en su dinámica y en su estabilidad. Eso nos lleva pues al incremento en la demanda que hay ahora de ayuda, de asesoramiento, y bueno, pues nuestra función para poder intervenir a través de un proceso de varios especialistas cuando es necesario, y todo un procedimiento como el que vamos a ver hoy. Para que esta situación familiar transcurra dentro de nuestro proceso de intervención, pues sí tenemos que contar con que esa familia tenga la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. Son dos de los factores más importantes en el pronóstico, digamos, del desarrollo de un proceso de intervención en una familia. Existe esta capacidad de adaptación y que podamos contar con que los miembros de la familia tengan, y si no, en eso nos enfocaríamos, en favorecer la comunicación y las relaciones entre ellos. Entonces, dentro de lo que es la dinámica de una familia, pues está la tarea de ser padres. Y dentro de esta tarea tenemos lo que es pues la gran misión, ¿no?, de promover el desarrollo, el crecimiento del niño, todo su proceso de socialización, y bueno, pues dentro de un marco de normas y de valores culturales.
los padres cuentan ya con ciertas concepciones implícitas que les ayudan a interpretar lo que va sucediendo dentro de su familia. No son conscientes de cómo hacen las cosas porque son ya esquemas que traemos de tiempo atrás que se van heredando, pero que nos llevan a darnos nuestras herramientas para poder hacer lo que podemos como padres, y estos son aspectos con los que contamos, ¿no? Todo padre de familia para poder llevar a cabo su función. Y esto, pues, en la toma de decisiones es muy importante para poder sobrellevar todas las cuestiones cotidianas. ¿Cuáles retos tenemos en la educación familiar? Pues actualmente, como hablamos de este proceso de transformación, hay un factor que es las nuevas tecnologías, todos los avances y cambios que ha habido en los medios de comunicación, que nos ayudan y a la vez pueden obstaculizar procesos dentro de la familia. El reto es poder utilizar estos cambios, como en el caso de la tecnología, como una herramienta de crecimiento, una herramienta de integración, y no como una situación de poder de parte de estos mismos medios que predominen más sobre los valores familiares. Entonces la familia, pues los padres de familia tienen esta gran misión de poder preparar al hijo ante estas situaciones y la manera como lo pueden ellos manejar para que no se fomente lo que vemos actualmente, ¿no? La poca comunicación y los pocos espacios de interacción. La intervención familiar, ya adentrándonos en este tema, tiene el objetivo de mejorar la interacción al interior de las familias. Y esto en su mayor medida, pues poder evitar esa afectación de la que hablamos de todos estos procesos externos en las situaciones tanto individuales de cada miembro de la familia como en su propia estructura o la comunidad en donde se desarrolla. Aquí hablaríamos de una intervención, como decíamos al principio, a nivel individual. Si estamos hablando, por ejemplo, de comportamientos no deseados o de emociones o actitudes que se están dando en algún miembro de la familia. También a nivel comunitario, ya hablando de grupos más pequeños, podemos dar intervenciones a nivel de empresas o de instituciones o de grupos sociales. Y a nivel estructural, que sería el buscar cambios que se puedan concretar en planes o en algún tipo de recurso, mejoras pues para lo que serían aspectos sociopolíticos dentro del grupo o comunidad. También tendríamos al final lo que es la valoración, bueno, la estimación. Ya una vez que tenemos determinado el objetivo, vamos a hacer una valoración previa sobre los recursos que contamos para solucionar los problemas, y al final de nuestra intervención, pues lo que sería, una vez que tenemos ya toda la situación contemplada, pues empezar a hacer la planificación de esta intervención. Aquí tendríamos de nuevo lo que son los 3 niveles de intervención, tanto individual, comunitario como estructural. ¿Qué tipos de intervención tenemos? Existe lo que es el nivel de orientación. Esto iría incrementando de acuerdo a la complejidad de la situación familiar y de nuestros alcances como orientadores o consultores familiares. El primer nivel, que es el nivel del primer tipo de orientación, es de intervención, perdón, es la orientación. Esta intervención únicamente estamos hablando de un proceso en el que intentamos que la familia tenga un cambio en el comportamiento de sus individuos, ¿no? Son prácticas en donde se establecen metas concretas y se logra a través de esta asesoría, de esta orientación, que la familia tenga básicamente conciencia de lo que necesita, del entorno que lo rodea y de los cambios y el autoconocimiento
de pues, las herramientas que cuentan la misma familia para poder hacerse el cambio. El siguiente tipo ya de intervención es la consultoría. La consultoría, aquí ya estaríamos hablando de situaciones de conflicto, se detectan estas situaciones y se empieza a identificar cuáles serían los patrones que se están dando en la familia, aclarar esas situaciones que se están presentando precisamente para prevenir situaciones patológicas. No necesariamente está ya el conflicto como tal establecido, pero tendríamos que tener la capacidad de detectar factores de riesgo, que nosotros pudiéramos detectar, por ejemplo, una situación de adicciones y que esto nos pudiera llevar a un riesgo de suicidio en alguno de los miembros de la familia. Entonces, este nivel de intervención sería lo que es preventivo, ¿no? Al nivel de consultoría. También logramos con este tipo de intervención desarrollar en la familia herramientas para mejorar la comunicación y sus relaciones interfamiliares, darles alternativas para tener un crecimiento, un desarrollo humano, esto ya en un aspecto más personal. Hay muchos, actualmente no hay planes, lo que sería enfocados al autocrecimiento, al autoconocimiento. También identificar junto con la familia todas las situaciones que estén fuera de control. Esto lo estamos trabajando de un modo integral con la familia. La familia tiene que ir desarrollando esta capacidad de autoobservarse. Sus dudas que puedan tener sobre algunos temas específicos que les estén inquietando por la etapa de desarrollo en el que se encuentra la familia, cuando van a empezar a tener cambios en hijos, por ejemplo, en etapa adolescente. Esto les empieza a generar conflicto. No hay o no existe todavía una situación patológica, pero empieza a haber ciertas resistencias, ¿no?, al crecimiento, y es cuando la familia busca apoyo. En este sentido, entonces, estamos hablando de un nivel de intervención únicamente para detectar, para dar herramientas de apoyo, para dar programas, que es lo que vamos a ver en esta materia, pero no estaríamos hablando de una intervención mayor, ¿ya? Si se detecta una situación patológica o de riesgo, entonces se tiene que hacer la referencia a otro tipo de ayuda, que sería la psicoterapia. La psicoterapia ya estaríamos hablando de un proceso de tratamiento. Como tal, ya tiene un objetivo más concreto, enfocado a un problema ya de nivel conductual, de salud mental, una situación de crisis. En estos momentos estamos recibiendo, por ejemplo, muchas situaciones de crisis por la época en la que nos está tocando vivir. Y entonces las familias, dado el confinamiento en el que están, empiezan a desarrollar situaciones que son inmanejables en algunos tipos de familia, dependiendo, como lo que decíamos al inicio, de esos recursos con los que cuenta la familia. Cuando no cuentan con esos recursos o se les acaban, digamos, las herramientas, entonces entran en crisis y buscan el apoyo. Pues en este tipo de apoyo se tratan problemas, por ejemplo, de adicciones, conflictos de pareja, trastornos de alimentación, problemas de aprendizaje, escolares, todo lo que sería a nivel ya más terapéutico. Esto desde un enfoque más individual. Y ya si hablamos de lo que es este mismo apoyo a nivel de terapia, de psicoterapia, pero enfocado a la familia, pues tenemos lo que son los especialistas en terapia familiar. Ellos son personas capacitadas para tener un encuentro totalmente dentro de un marco terapéutico enfocado ahí a las relaciones interpersonales, a los conflictos familiares. Y bueno, aquí se trabaja a través de un enfoque en donde se van detectando cuáles son las alianzas que hay entre los miembros de la familia, qué situaciones patológicas se están dando, cuál es nuestro paciente sintomático, que es el paciente que generalmente llega a la consulta, pero luego se habla de que ese paciente sintomático es el portavoz de la situación familiar.
No necesariamente se trataría del paciente el que tiene la problemática, sino es el que trae la problemática familiar y nos ayuda a detectarlo. Por ejemplo, si hablamos de un nivel de orientación o incluso ya en una consultoría, podemos llegar a pensar que el aparente problema de la familia, que fuera un hijo, que fuera el esposo o la esposa, pudiera estarnos hablando de una situación que está respaldada por la familia, ¿no? Y entonces es necesario trabajar con toda la familia para tener un acercamiento mucho mayor a la situación que se está presentando. Bueno, esto fue lo que comprende la lección 1. Vamos a pasar al tema en la lección 2 de lo que ya es la intervención socioeducativa. La intervención socioeducativa tiene como objetivo mejorar las relaciones interpersonales entre los miembros de la familia, generar un impacto social por medio de actividades educativas dirigidas hacia distintos individuos afectados por un problema social que afecta al desempeño o el desarrollo escolar. Aquí requiere del apoyo de la familia, no, por lo que comentaba yo hace un momento, no podemos solamente trabajar con un solo miembro. En el caso de los niños, si estamos hablando de un entorno escolar, necesitamos trabajar con la familia, por lo menos los padres de familia. Estamos hablando de un proceso organizado, planificado e intencional. Como antecedentes de la intervención educativa, pues desde la década de los años 50 en Estados Unidos se dio un importante cambio en considerar a la familia como un agente de cambio, de influencia en los pacientes, por ejemplo, psiquiátricos. Se daban cuenta que un paciente que estaba siendo tratado en el ámbito hospitalario se le estabilizaba, pero en el momento en el que se reintegra al ámbito familiar, vuelve otra vez a desequilibrarse, a desestabilizarse. Y entonces empieza a trabajar con la familia, no nada más en lo que es el paciente de manera hospitalaria. Entonces, aquí empieza a haber un primer intento, ¿no?, de intervenir a nivel familiar. En los años 60 se establecen las bases sólidas para la terapia familiar, ya en los campos tanto de psiquiatría, de psicología, como en asistencia social. En familias, generalmente esto sucede en situaciones de crisis. Ya actualmente se considera la intervención socioeducativa como un aspecto ya completamente organizado, con un procedimiento, una metodología, y hay programas interdisciplinarios, tanto a nivel individual como grupal. No solamente estaríamos hablando entonces de una intervención en crisis, como se estaba manejando hace unas décadas, sino ya podríamos trabajar cualquier situación de un ciclo normal de una familia, por ejemplo. ¿Cuáles serían las características de nuestra intervención? En primer lugar, pues estaríamos hablando de una orientación directa, ¿no? Aquí estamos trabajando con el ámbito familiar y entonces nuestra acción es directamente sobre la familia. Pues la finalidad de nuestra intervención es el apoyo para alcanzar niveles óptimos de socialización y autonomía, tanto en cada uno de sus individuos como en el grupo familiar. Esto pues para lograr para poder prevenir alguna situación, como mencionábamos, de riesgo. Es interactiva porque aquí estamos trabajando no solamente con la familia como un sistema cerrado, sino el contexto en el que se desarrolla, si es necesario trabajar a nivel de comunidad o a nivel escolar, por ejemplo, o en una institución, en una organización, en una empresa, ¿no? Se necesita la participación del contexto. Entonces hablaríamos de que la intervención socioeducativa tiene un carácter contextualizador
integrador y especializado. Se habla de 4 principios en la intervención socioeducativa. El principio antropológico se manejaría, digamos, este principio desde 2 ámbitos. El ámbito familiar, aquí se concentran, pues, obviamente todos los integrantes de la familia, y aquí en este principio parte de la idea de que la familia tiene que asumir los cambios que se vayan reconociendo durante el proceso de intervención con base a las necesidades que presentan y el apoyo del orientador. Y el otro factor en este principio es la administración, que sería también el poder crear y desarrollar en conjunto, ¿no?, con la familia, con el orientador, estos servicios que cumplan con su propia demanda, que es lo que se puede manejar y se puede trabajar a nivel de administración. El siguiente principio es el evaluativo o de diagnóstico. Bueno, entonces partimos de que la intervención tiene como base la detección de necesidades, la planeación de acciones concretas, la evaluación de los orientadores profesionales e instituciones que se van a implicar en el proceso y el uso de instrumentos obviamente válidos y fiables para este proceso de diagnóstico. Buscando aquí pues las metas deseadas. A través de este proceso de evaluación vamos a poder crear un plan de intervención y estar continuamente revisando ese plan a lo largo del proceso. Dentro de este plan o dentro de este principio de evaluación tendríamos 3 niveles de intervención dependiendo de nuestro alcance y de la situación familiar. El primer nivel estaríamos hablando de situaciones de riesgo cuando no se han presentado, pero se puede evitar, como decíamos, que se presenten. Sería una prevención primaria. Una prevención secundaria sería cuando ya existe el problema, ¿no? Ya hicimos nuestro proceso de evaluación, de diagnóstico, detectamos un problema que ya existe, entonces nuestro tipo de intervención sería secundaria, y si detectamos un problema ya que tiene tiempo llevándose dentro de esta familia, lo que sería nuestro alcance es reducir las secuelas que existen de esta problemática anterior. Pero todo esto va en función de nuestra evaluación, de nuestro diagnóstico que hacemos de la familia. El principio de desarrollo ya es cuando estaríamos hablando de el llevar a cabo nuestra intervención para poder brindarle a la familia las competencias necesarias para poder superar o sobrellevar la crisis, no necesariamente una crisis emergente, sino cualquier crisis de su etapa evolutiva, el clarificar sus valores y su desarrollo, su crecimiento personal, el poder darles estrategias para la reconstrucción de esquemas conceptuales. Todo esto sería el desarrollo que lleva a una familia de manera normal, pero que muchas veces pues sí requieren de este apoyo. Y el principio de integración social se refiere a cómo tenemos que actuar sobre todo el entorno que rodea a la familia, su entorno material, con qué recursos contamos, los componentes de la familia y muchas veces obviamente la familia extensa, dependiendo de los integrantes que influyan en la problemática, que no necesariamente sería la familia nuclear, sino que tendríamos muchas veces la intervención de la familia extensa. Aquí ya hablaríamos un poco lo que comentamos hace rato, pero los niveles de intervención que podemos tener dentro de una familia. El nivel más básico, bueno, aquí se los puse en otro orden, pero bueno, vamos a empezar con el nivel educativo. En el nivel educativo sería lo que abarca todo lo que implican los planes y programas de educación a padres e hijos
para prevenir posibles problemas, ¿no? Muchas veces se crea todo un programa en las escuelas de orientación y para trabajar con los padres de familia. En este nivel se proporcionan medios para lo que es la misión educativa de los padres, apoyarlos en sus labores, ¿no?, de educación. Ilustra los estadios y procesos del desarrollo personal, y el instrumento que estaríamos aquí hablando para intervenir es la escuela para padres. Ese sería nuestro nivel educativo. El siguiente nivel ya es el nivel de asesoramiento. En un nivel de asesoramiento que ya estaría nuestra función como consultores familiares, como orientadores familiares, estaríamos trabajando al nivel de poder potenciar las capacidades básicas de este sistema familiar, poderles dar criterios de funcionamiento ante dificultades en su dinámica y su proceso educativo. Se replantean reglas de interacción. Muchas veces hay una forma de comunicación en la familia que no está siendo funcional, y en este nivel de intervención nosotros podemos detectar esos vicios de comunicación, esos mensajes implícitos que se dan por hecho y que nosotros tenemos que desarrollar la capacidad de detectar para poder intervenir. La forma de acercamiento o el instrumento de intervención sería pues, lo que es un servicio o gabinete de orientación a padres de familia. Y el último nivel sería el nivel terapéutico, que lo hemos mencionado. Aquí estamos hablando ya de un tratamiento. Si nosotros en un nivel de asesoramiento detectamos una situación riesgosa, una situación que ya sale de nuestro alcance porque requiere del apoyo profesional más específico, por ejemplo, en el caso de un trastorno de aprendizaje que requiera de la intervención de un especialista, en el caso de alguna situación escolar o a nivel familiar, cuando ya hablamos de un conflicto de pareja que requiera forzosamente de un apoyo terapéutico, entonces tenemos que conocer qué abarca este ámbito, que sería la psicoterapia de familia o psicoterapia como tal. En este proceso, pues, se elaboran pautas funcionales para la dinámica familiar, se les enseñan estrategias para enfrentar situaciones que amenazan su funcionamiento, y bueno, pues el instrumento sería la terapia. Generalmente el modelo que se trabaja con las familias es el modelo sistémico, y en este modelo se detectan precisamente los subsistemas familiares, y entonces ya sea que se trabaje con la familia completa o a nivel de pareja o a nivel de hermanos, ¿no? Ya se va detectando en dónde se requiere la intervención. ¿Qué aplicaciones tiene la orientación? ¿No? Aquí estaríamos hablando ya más en concreto qué situaciones se nos pueden presentar en estos servicios de apoyo. Pues a los problemas, por ejemplo, en divorcios que se dan en las escuelas, inmediatamente los niños empiezan a tener alguna sintomatología. Cuando se detecta en el servicio de orientación que hay una situación de cónyuges separados, es momento de intervenir. Problemas explícitos del matrimonio, asesoramiento familiar ante fracaso escolar, apoyo preparto y posparto. También se pueden trabajar situaciones de detectar, por ejemplo, aspectos de depresión, ¿no? Y si es una situación normal como proceso de posparto y que se pueda manejar a este nivel de orientación, lo podemos trabajar. Cuando ya se empieza a hablar de una situación depresiva mayor, en donde requiera ya incluso de la atención de un psiquiatra, entonces este es el momento en el que tenemos que pasar al siguiente nivel. Podemos dar orientación en adicciones, ¿no? Aspectos delictivos que se empiezan a dar al interior de la familia, o situaciones como la prostitución, ¿no? Ya serían aspectos que abarcan el contexto en el que se desarrolla el individuo, la familia, pero que tenemos que desarrollar esa capacidad de análisis, de observación y de detectar estas situaciones antes de que se conviertan en una problemática.
el apoyo a familias monoparentales, que como decíamos, es una situación que se presenta actualmente, y problemáticas en relaciones con la sociedad. O sea, puede ser una familia que a nivel interno funcione, pero que están teniendo problemas en ámbitos de su contexto, en su trabajo, en el ámbito escolar, y entonces nosotros podemos intervenir en este tipo de situaciones. Vamos a pasar a la lección 3. En esta lección vamos a trabajar los enfoques teóricos con los que contamos para poder intervenir en nuestro proceso de educación en la familia. Está el modelo psicoanalítico. En el modelo psicoanalítico, pues sí se requiere obviamente de una especialidad, pero es importante conocer que hay aspectos inconscientes dentro de la personalidad. Como comentábamos al inicio, no son aspectos que la familia lleve a cabo conscientemente, sino son situaciones que se van desarrollando con la historia de esa familia o la historia de un papá, de una mamá, que en el momento en el que se integra a la familia, pues viene este conflicto, ¿no? De aspectos de su propia historia, de su primera infancia, del ambiente familiar en el que se desarrollaron. Se trabajan aspectos psíquicos, no biológicos ni sociales. Aquí nos vamos exclusivamente a los conflictos a nivel de intrapsíquico. La base de la terapia familiar, por ejemplo, es en la terapia psicoanalítica, nos da herramientas muy efectivas para el trabajo con las familias, con estas bases psicoanalíticas. Se trabaja la asociación libre, aquí no es una intervención directa como tal del terapeuta, sino la familia va trabajando con temáticas que van presentando, y hay un proceso que se llama asociación libre, en donde el paciente va, así como su nombre lo dice, asociando lo que va pasando por su mente, lo que le sucedió en el día, lo que sucedió el día anterior, sus sueños, todo este material que no es consciente de ello, pero lo lleva como tal al proceso terapéutico, es con el que se va trabajando. Las defensas que presenta un paciente, el estarse negando a aceptar una situación que se está dando dentro de la familia, y entonces eso obstaculiza el crecimiento. El terapeuta va detectando este tipo de situaciones para poder desbloquear, digamos, el conflicto. Otro enfoque, pues, es el enfoque existencialista. En este enfoque se busca encontrarle un sentido a esa crisis familiar. Y pongo de ejemplo ahorita la crisis que estamos viviendo. Si estamos hablando de una realidad que no podemos cambiar como tal, se les apoya ahorita a las familias a que encuentren un sentido a lo que están viviendo, no el conceptualizar, digamos, por ejemplo, la situación del coronavirus o el estar en la cuarentena, que ahorita para las familias les está haciendo muy difícil, porque ellos visualizan este momento como algo que tiene que acabar, como algo que cuando se termina para regresar a la situación en la que yo estaba acostumbrado y entonces mi familia funcione bien. En este enfoque se trabaja precisamente con la realidad con la que se cuenta para poder encontrar un sentido a lo que se está viviendo. Esta es la realidad, con qué herramientas contamos y qué podemos nosotros desarrollar en esta situación que en otros momentos no tendríamos la oportunidad de hacer. Entonces, este es el tipo de enfoque en donde, por ejemplo, se rescatan valores creativos, ¿no? Tenemos ahorita con el confinamiento pues la gran oportunidad de desarrollar nuestros procesos creativos que en otras situaciones no nos damos el tiempo, no existen las rutinas no nos permiten tener este espacio, ¿no? de creatividad. Entonces a las familias pues se les ayuda en esta parte de que cómo se pueden trabajar con los niños y en el caso de que son niños, con los adolescentes, este tipo de actividades, ¿no?
enfocadas a la creatividad. Se trabajan también los patrones de interacción con el entorno, lo que son sus creencias, sus ideologías, ¿no? Todo lo que implique el contacto tanto de sus concepciones internas como herramientas para poder crear, para poder encontrar ese sentido a la realidad que le toque vivir a la familia. La forma de trabajo es el diálogo. El enfoque sistémico, como lo mencionamos en el enfoque psicoanalítico, en el sistémico se integra al individuo dentro de su familia. Aquí no se trabaja al individuo como un problema separado, ¿no? No es el adicto y la familia, sino es la familia tiene este problema, si lo queremos hablar como una situación enferma o una patología, es una patología familiar. No se excluye a la familia para trabajar con un miembro. Sí se puede trabajar con los subsistemas familiares y la interacción que se da entre ellos, pero no los podemos aislar. En este tipo de enfoque teórico se trabaja con los roles familiares que existen y que se pueden ayudar, ¿no? para mejorar la situación. La forma de trabajo también es el diálogo y la observación de las interacciones familiares. El enfoque educativo, en este ámbito se trabajan todo lo que serían las habilidades, los comportamientos en el proceso de la educación de los hijos. Todos los mecanismos que utilizan los padres y los procesos que se están llevando a cabo, que muchas veces no les son suficientes y entonces hay que revisar cómo son sus pautas de límites, sus flexibilidad, la autoridad, la convivencia familiar, y entonces hay que hacer un proceso de reeducación. Aquí se trabaja con las relaciones socioeducativas también desde el contexto en el que estemos hablando, si es escolar, si es social. Y el último enfoque es el integrador. En el enfoque integrador tendríamos tres aspectos que se trabajan. Si estamos hablando del contexto familiar, se integran estrategias en una familia, ¿no? Hablando precisamente de este enfoque, no estaríamos trabajando nada más con un enfoque teórico, sino estamos trabajando varias estrategias, varios especialistas, por ejemplo, ¿no? Si estamos en una situación de conflicto de autoridad y podemos trabajar con una escuela para padres, podemos trabajar con un enfoque educativo, es decir, estamos ampliando nuestra forma de trabajar en el caso de familias. En el contexto escolar, para mejorar los procesos académicos de los hijos, también podemos integrar otro tipo de apoyo. Y en el contexto comunitario, pues abarcando también la sociedad en la que se desarrolla la familia, podemos trabajar a nivel de comunidad. Aquí el objetivo es integrar, no el trabajo a nivel de familiar o individual. Existen dos modelos de intervención, el modelo de programas y el modelo de consultas. Esto ya ahorita vamos a hablar de cada uno y se dan estos modelos en función de las necesidades de la familia, ¿sí? Si trabajemos con un modelo o con otro. El modelo de programas, vamos a partir de la idea de lo que es un programa. Un programa es una acción continua, planificada, con objetivos claros para potenciar o desarrollar determinadas competencias. Existen varios tipos de modelos de programas, los de desarrollo personal, para trabajar lo que sería la autoestima, los valores, el autoconocimiento. También hay programas para desarrollo vocacional, programas preventivos, tanto a nivel social, familiar, como de escuela. Por ejemplo, todos los programas que se hacen en salud, ¿no? De prevención de enfermedades, en los programas, por ejemplo, ahorita para evitar los contagios, todo lo que implique
una prevención de alguna situación. También programas para la transición de etapas educativas. Se les apoya a través de programas de tipo educativo para lo que es la búsqueda de empleo, ¿no? En la orientación vocacional, por ejemplo, se les organizan planes pues, de visita a empresas, qué campo pueden llegar a tener en el campo laboral. Y los programas de orientación familiar, ya concretamente, sería el desarrollo de habilidades, recursos, su relación con la escuela y la comunidad. Estos serían los programas que existen a nivel general. ¿Qué características tienen? Pues tienen la parte de prevención. Con un programa podemos atender a mayor número de personas. Si estamos, por ejemplo, trabajando en una escuela para padres, abarcamos a varias familias, no nada más a una sola familia, y entonces podemos dar apoyo a grupos mayores. Se puede dirigir tanto a padres como a alumnos. Hay muchos programas. Esa es esta forma de trabajar. Está basado en la psicología del desarrollo, contemplando todas las etapas, ¿no? Del ciclo vital también de la familia y los procesos de desarrollo del niño. Y se puede trabajar en el ámbito familiar, educativo y social. Esto es lo que comprende el modelo de programa. ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo en este modelo? Tenemos la primera etapa, aquí tenemos 6 etapas o fases de este proceso. ¿Cómo vamos a iniciar una intervención con una familia a partir de un modelo de programas? En la primera fase tenemos el análisis y diagnóstico. Aquí vamos a primero a evaluar los servicios que existen en el contexto donde la familia se está desarrollando, qué servicios se están dando y quiénes pueden, y si es viable nuestro programa, si se puede llegar a los usuarios a los que va dirigido. Entonces también se evalúa el entorno y las facilidades que se puedan tener para llevar a cabo nuestro programa. Las facilidades me refiero también a de aprendizaje, ¿no? Que sea un programa que se pueda aplicar. Luego tenemos la fundamentación. La fundamentación teórica pues tiene que tener una base y una evidencia en donde ya ha sido aplicado este programa en situaciones o en poblaciones análogas. Ya contando con esta fundamentación, hacemos la planificación, el diseño, a qué público nos vamos a dirigir, qué contenidos va a tener nuestro programa, con qué recursos contamos, el periodo de tiempo, ¿no? Por la programación de nuestras actividades, el costo, etcétera. Esto es lo que corresponde al diseño y planificación de nuestro programa. Teniendo ya esto, podemos aplicar, ejecutar nuestro programa. La evaluación, pues, es un proceso que va a estar continuo durante todo el proceso de aplicación y de seguimiento. Hay que estar evaluando continuamente los resultados, tanto parciales como finales, evaluar el programa, si está siendo factible, si está llegando a alguna situación en donde no, lejos de ayudarnos, está generando algún tipo de problemática, hay que detectarlo y hacer cambios, llegar a tomar una decisión, ¿no? Sobre darle continuidad o suspender el programa si no está dando el objetivo que nosotros habíamos pensado, o hacer cambios. Estas serían las fases del modelo. Pero también tenemos el modelo de consulta. Aquí ya cambia la forma de intervención. Partiendo de lo que es una consulta, es un proceso de intervención indirecta triárquica. Aquí hablamos de un consultor, el consultante y el cliente. Y el objetivo también va a ser prevenir dificultades y toma de decisiones, pero la manera de intervenir es lo que ya determina este modelo. Esta relación triárquica estaríamos hablando de lo que es un consultor
que es el que facilita la información. El consultor sería el experto, el que va a intervenir de manera indirecta, ¿no? En este caso seríamos, ¿no?, los orientadores. Nosotros tenemos la información del problema de la familia y vamos a trabajar desarrollando estas competencias, ¿no?, como orientadores. Tener la competencia de comunicación con nuestro consultante, tener esta habilidad de comunicación interpersonal y social sobre el tema que se trata. Aquí, si nosotros vamos a trabajar con una familia que tiene una problemática en particular, tenemos que estar bien informados sobre esa problemática, conocer las herramientas para su intervención. Pero aquí nuestra intervención va a ser de manera indirecta. Nosotros no vamos a llegar al alumno, por ejemplo, o a la persona que está teniendo la conflictiva, sino va a ser a través de un consultante. El consultante puede ser el profesor, puede ser el director de una escuela que nos va, digamos, a contratar para hacer este apoyo, esta intervención. Y entonces nosotros vamos a apoyarnos en el consultante, que es el que nos va a buscar para solicitar la ayuda y poder intervenir con el cliente. El cliente es el que requiere la ayuda, el alumno o la persona que necesite el apoyo. ¿Qué tipo de situaciones podemos trabajar a nivel de modelo de consulta? Pues cualquier situación de salud mental que se detecte, también a nivel de organizaciones y lo que es los procesos psicoeducativos y ecológicos, cuando hablamos de alguna situación de una comunidad. También dentro de este modelo de consulta existen diferentes fases. Aquí cambia un poco al modelo de programas que vimos anteriormente. En la primera etapa, que es la preentrada, esta preentrada está enfocada al consultor, ¿no? Nosotros como consultores tenemos, como les comentaba, hacer un análisis de nuestras propias competencias. ¿Puedo realizar esta asesoría, esta intervención? ¿Tengo las competencias necesarias? Mis creencias, mis valores me van a permitir trabajar con el consultante. Es el momento en esta etapa de decidir si le entro o no. No todas las problemáticas son para todos los consultores, ni todos los consultores para todas las problemáticas. Entonces hay que tener esa capacidad de reconocer nuestros límites. La entrada ya sería el contacto con el consultante, ¿no? Ya tenemos entonces al director de la escuela que nos busca, nos plantea la situación y podemos nosotros establecer un contrato con él. ¿Cómo vamos a trabajar? Como lo que habíamos mencionado ya, en planificar nuestras actividades, pero esto es a través ya del consultante, no del cliente directamente, o sea, no del alumno, sino vamos a trabajar, por ejemplo, con los maestros. Yo como consultante, como consultor, le voy a pedir al director, que es el consultante, que me arme grupos de profesores y de ellos yo voy a trabajar, los voy a capacitar. Para poder llevar a cabo mi intervención, yo necesito obtener información, necesito explorar el área en la que voy a trabajar, recoger precisamente la información, definir claramente el problema y cómo voy a intervenir. A partir de esto, pues empiezo yo a plantear cuáles serían las intervenciones que yo voy a llevar a cabo. Si van a ser primarias, como les comentaba, de prevención, si van a ser secundarias, porque ya exista una problemática que haya que intervenir, o ya hay secuelas y entonces tenemos una situación terciaria. Y en este momento tendríamos que seguir preparándonos para ver de qué manera aminorar esos efectos de la problemática que se está presentando. La evaluación, que sería la siguiente fase, continua también. Tenemos que estar valorando nuestras técnicas, revisando si se están llevando a cabo o no los objetivos. Y al terminar nuestra consulta, tendríamos que hacer un consenso con
el consultante y ahí sí muchas veces intervienen también el cliente, ¿no? En este caso ya es como más particular, pero la idea del modelo de consulta es que nuestra forma de intervención sea indirecta y entonces solamente tengamos contacto con el consultante, ¿no? Y entonces ya llegaríamos a un acuerdo con el maestro o el grupo de maestros. Si fue efectivo el programa, ellos nos tienen que entregar a nosotros un reporte, por ejemplo, de actividades, o si el programa que ellos aplicaron, que se estuvo planeado en la consulta con sus alumnos, fue efectivo, ¿no? Entonces aquí ya se llegaría a este acuerdo directamente con el consultante. Por último, tenemos ya lo que es la consultoría familiar, ¿no? Ya nos vamos a enfocar exclusivamente a una familia que llega a nuestro lugar de trabajo, a nuestro espacio como consultores. ¿Qué es la consultoría familiar? En la consultoría familiar es un proceso que va a proporcionar los medios para alcanzar los fines de la educación a través del conocimiento de sí mismo y su contexto. Tiene un carácter práctico. Aquí la familia llega a buscar soluciones, ¿no? Ellos no llegan a buscar un curso, no llegan a buscar que les den manuales. Ellos no, lo que necesitan es, tengo este problema, ¿qué hacemos? En la consultoría familiar se estimula el crecimiento de acuerdo a la etapa vital del ciclo, perdón, a la etapa del ciclo vital de la familia que nos está buscando. Se trabaja sobre acciones preventivas, se brinda asesoría y se limita a situaciones y conflictos no graves. Esto es muy importante, como lo comentamos al inicio. Si nosotros nos llega una familia con una situación grave, tenemos que en ese momento hacer precisamente esta aclaración con la familia, ¿no? Mi intervención va a llegar hasta este punto. Se puede trabajar como revisamos en el enfoque integrador. Yo puedo seguir apoyándolos como consultor familiar, pero ustedes tienen que tener el apoyo de una terapia, por ejemplo, ¿no? Yo no voy a poder seguirles dando la consultoría si ustedes no tienen un apoyo profesional de acuerdo a la problemática que están presentando. ¿Cuáles son los objetivos de esta consulta psicopedagógica? Pues los cambios de conducta, aquí sería mejorar relaciones interpersonales, laborales, rendimiento académico o cotidiano. Serían como las conductas que generalmente llegan las familias a querer trabajar. De salud mental, favorecer lo que es la integración personal, adaptación positiva, detectar y prevenir situaciones patológicas. Resolución de problemas, pues son situaciones que la misma familia no puede resolver. El desarrollo personal, aspectos como madurez personal, compromiso con proyectos, control de impulsos, manejo adecuado a la frustración, son algunos de los temas que se pueden trabajar a nivel de desarrollo personal. Y bueno, toma de decisiones, que serían clarificar aspectos emocionales y características personales, como sus propios valores, su tolerancia a la frustración, ya como aspectos más individuales que ayudarían a su proceso de toma de decisiones. Aquí en la consulta psicopedagógica no me refiero solamente a la familia. Aquí nos puede llegar a consulta una persona, un integrante de la familia. Ya nosotros valoraríamos si es necesario integrar a la familia o trabajar exclusivamente con la persona que busca la ayuda. Obviamente, si estamos hablando de menores de edad, se tiene que trabajar con el consentimiento de los padres o a nivel familiar, también tienen que ser una intervención totalmente voluntaria. No puede llegar a consulta ninguna persona que no vaya por su propio pie. Dentro de la consultoría tenemos varias fases. La primera fase es la fase de apertura y diagnóstico. En esta etapa de nuestro apoyo de consultores,
Hay que establecer una relación. Y esta relación, ¿cómo va a ser? Tiene que ser darle a la persona que nos está buscando la aceptación incondicional, ser empáticos, ¿no? Que la persona sienta que nosotros lo estamos comprendiendo. Tiene que haber una buena relación inicial, lo que llamamos alianza. Si no existe una alianza, no puede haber un proceso de crecimiento, un éxito en nuestra consulta. Y esto se establece desde el primer contacto con la persona. Cómo nos vamos a dirigir, cómo vamos a hablar, cómo va a ser el trato, dependiendo del tipo de persona que llega, es también la forma como nos dirigimos. No nos dirigimos igual a un hombre, a una mujer, ¿no? A un adolescente. Entonces tenemos que ver la manera como estamos relacionándonos con ellos para que podamos tener éxito en nuestra consulta. La delimitación del problema, en este aspecto hay que explorar a detalle el motivo de consulta, ¿no? ¿Qué los trae? ¿Desde cuándo? ¿Qué intentos de solución han buscado? ¿Han buscado anteriormente apoyo de otra manera? Porque ahí estaríamos viendo si es un problema recurrente o es la primera vez que se presenta. En esta etapa de delimitación se establecen los objetivos, tanto los objetivos de la consultoría como en lo que sería su situación de su vida, ¿no? Que muchas veces ellos no tienen claro incluso qué hacer, cómo manejar esto en su rutina. Y las expectativas también, ¿no? ¿Qué espera, en qué lo pueda yo ayudar? ¿Qué espera de esta consultoría, de este apoyo? Después también tenemos el análisis de recursos y posibilidades. Aquí hay que darle la retroalimentación a la persona y decir, bueno, este es su problema, contamos con estos recursos. Usted es una persona muy creativa y entonces vamos a poder utilizar esto para manejar este tipo de problemas, ¿no? O sea, los recursos, me refiero a los recursos psicológicos, a los recursos como familia o como persona con los que podemos trabajar, para poder entonces llegar a la toma de decisiones y ya se le dan a la persona las alternativas que van a ser viables para su apoyo o a la familia, ¿no? También se exploran los miedos, ¿no? El poderle dar la confianza a la persona de que durante todo el proceso va a tener el apoyo y que cualquier duda, cualquier situación que se vaya presentando tengan la libertad de abrirlo, de exponerlo. Hay que dar estructura, hay que estar monitoreando continuamente todas nuestras sesiones y reemplazar opciones de solución que no están teniendo éxito. Luego ya podemos pasar a la que sería ya la asesoría propiamente dicha, ya que tenemos todo esto diagnóstico, se programan ya las citas, nos vamos a estar viendo cada semana, nos vamos a estar viendo cada mes, dependiendo de los recursos con los que hablábamos, del tipo de problemática, pues también de aspectos reales de la familia, ¿no? Nosotros no podemos, económicamente no podemos solventar esto o hacer un plan de trabajo, ¿no? Para poder programar las sesiones. Cuando ya empezamos nuestro proceso de orientación, hay que definir cuáles son los cambios que vamos en los que vamos a trabajar. El motivo por el que este cambio tiene que darse, la conducta que se va a modificar, ¿no? La conducta que se va a reforzar, porque también hay conductas y no se pretende transformar a la familia o a la persona, sino solamente las conductas que están dando problemas. ¿Qué estrategias se van a utilizar? Aquí existen muchas estrategias de trabajo. Están, por ejemplo, los reforzadores, tanto reforzadores afectivos como lo que sería la compañía. Por ejemplo, si estamos hablando de un caso de rebeldía en los adolescentes o de un niño, ¿no? Situaciones de pleitos. Entonces, ¿cómo poder reforzar a los niños? A través de actividades con ellos, pláticas, compañía, si trata de una situación depresiva.
de aislamiento. También están los reforzadores de privilegios, ¿no? El poderle dar algo que disfrute cuando se tratan de niños más pequeños. Se valen pues los reforzadores de privilegios o materiales. Las rutinas también se les dan opciones de nuevas rutinas. Esta rutina que usted está llevando a cabo con su hijo no está siendo funcional. ¿Qué le parece si hacemos un cambio de rutina? Estos sucesos que se están presentando, vamos a ponerles otro orden. El niño llega el momento de la comida, por ejemplo, a la hora de comer, el niño está completamente sin apetito, está irritable, seguramente el horario en el que se le está dando no es adecuado, a lo mejor podemos hacer un cambio en la rutina y permitir que haya cierta relajación previa a su hora de comida, etcétera, ir detectando las rutinas que se llevan para hacer cambios. También tenemos que decrementar las conductas que no son favorables, que son indeseables. Hay que hacer cambios, por ejemplo, en la situación de comunicación, ¿no? En el lenguaje que estamos usando con el niño, darle herramientas para que permita que el niño tenga sus propias consecuencias naturales y no necesariamente sobre el padre o sobre los padres, sino que el niño lleve a cabo su propio proceso, ¿no? de evaluar sus propias consecuencias. También se vale, por ejemplo, el ignorar, ¿no? Decirle de una manera congruente para poder decrementar esta conducta indeseable, se puede hacer un momento de evitar ponerle atención a la conducta que se está presentando. Separar al niño de la situación, ¿no? Por ejemplo, el tiempo fuera. El castigo es un tema que también les inquieta mucho a los padres y que hay que también estar muy pendientes cómo se está llevando a cabo los límites, los castigos. Hay reglas, cuando se da un castigo se están primero advirtiendo cuáles son las reglas, o se da el castigo de manera indiscriminada y el niño ni siquiera tiene noción, ¿no? de la razón de ese castigo. Entonces, ahí hay que estar pendientes de que se estén dando de manera inmediata. Si se le va a dar un castigo, que sea inmediato y muy específico. Y sobre todo para una conducta que se quiere reducir o eliminar. Y considerando que si el castigo es muy fuerte, pues corre el riesgo de que se generen nuevos problemas adicionales a la conducta. Puede haber el desarrollo de ansiedad o situaciones de rebeldía. La modificación también de la conducta en los padres se trabaja en este tipo de asesoría, ¿no? No solamente el problema lo tiene el niño o el adolescente o el cónyuge, o sea, aquí tenemos que trabajar con los integrantes, con los que están interviniendo en la problemática. En el caso de los padres, por ejemplo, se les asesora en cómo manejar el no, que aprendan a decir no cuando es necesario, ¿no? Si yo como mamá me conflictúa mucho el decirle no quiero jugar contigo ahorita, no me siento bien, estoy cansada, entonces el niño rompe, si no existe esta capacidad, ¿no? en los padres de decir no, los niños no desarrollan nunca ese lenguaje y entonces vienen a los casos de niños muy demandantes. Por ejemplo, el cumplir las amenazas. Si se va a dar una amenaza, es preferible que esto sea con consecuencias positivas para motivar a los hijos más que atemorizar. También se educan emociones impulsivas como la ira, ¿no? En estas temporadas pues está habiendo mucha violencia intrafamiliar, se está detectando ante el confinamiento situaciones de mucha conflictiva y el manejo de impulsos es un tema que preocupa mucho ahorita y pueden como consultantes como consultores tener a consultantes en estas situaciones o la familia directamente buscar apoyo porque se empiezan a detectar. Aquí, por ejemplo, en un problema de violencia, ya estaríamos hablando de un nivel de intervención diferente. Se detectó el problema,
inmediatamente se tiene que buscar al especialista en esta parte de violencia intrafamiliar. No querer nosotros tratar de con un programa o con una situación nada más de consulta, querer trabajar sobre un problema que puede ser de riesgo. Y en esta parte de nuestra consultoría, pues armamos listas, ¿no?, de todas nuestras áreas de oportunidad, las prioridades, ¿no? Hay que ir tomando prioridades, aunque la familia llegue con una demanda, hay que nosotros establecer, primero vamos a trabajar esto, después se va a trabajar la problemática, las conductas negativas, ya veremos en qué momento se van trabajando, o sea, tener nuestro plan de acción. Y por último, el cierre. Ya en esta etapa, la familia y el consultor tienen un encuentro, ¿no?, de retroalimentación en función de todo el proceso de consultoría. Se están evaluando en este momento todos los logros, sí se están presentando cambios, hay que ver qué tipo de cambios se están dando, la familia tiene que participar en este proceso, ya no nada más es el consultor el que hace la observación, el que hace el análisis, sino la familia ahora reporta sus cambios y sobre todo en términos de conductas. Los logros que se vayan adquiriendo, es importante reforzarle a la familia que son logros dados por ellos mismos. Esto ayuda mucho a que los cambios que se lograron se puedan mantener por más tiempo cuando la familia acepta y entiende y es reconocida como factor de cambio. También se trabajan las metas a mediano plazo, dice la familia, y bueno, ¿y después qué voy a hacer, no? Si yo termino de hacer esto durante este tiempo, ¿después qué voy a hacer? Ya vimos que esta primera etapa funcionó, mi hijo está teniendo un cambio de conducta importante, nos sentimos mucho más reconfortados con esta situación de apoyo. ¿Cómo le hacemos para que estos cambios sean duraderos? Entonces se establecen metas a mediano plazo, y me digo mediano plazo porque no se ha terminado el proceso, tiene que haber un seguimiento posterior a esta etapa de cierre, en donde se le cita a la familia, puede ser al mes, puede ser a los 6 meses, dependiendo de los cambios que se vayan presentando, o si llega a haber alguna crisis de nuevo, se tiene que retomar la asesoría, pero ya tenemos un campo sembrado, un cambio, una conciencia en la familia, y entonces es esperado que los cambios se mantengan por un espacio de tiempo mucho mayor e incluso sean permanentes.